Estamos iniciando ya el cuarto episodio, hermanos, el cuarto episodio de esta serie. Ya casi estamos por terminar. Recuerde usted que son 5 solas. Ya vimos la primera, que fue sola escritura. El segundo fue solo Cristo. El tercero fue sola fe. Y hoy nos toca abarcar la cuarta sola, que ya en un momentito le voy a decir de qué se trata. Pero es una bendición poder estar con ustedes. Realmente el camino que hemos tenido con esta serie ha sido muy interesante. A la vez que muy elemental en muchas cosas, ¿verdad? Ha sido muy interesante. Y aunque uno pues ahí le echa la estudiada a los temas y todo previo a compartirlas, pues siempre es muy importante también poder comprender de manera un poquito más profunda, y a la vez que lo expongo, sigo aprendiendo con ustedes. Eso es lo maravilloso de todo esto. Por ahí anda mi amigo Lucho, el perro de la casa, que quiere salir a cuadro. Pues qué bendición saludarlos. Vamos a iniciar en esta noche. ¿Cuál será la sola que nos toca hoy? Como le digo, la primera fue sola escritura, la segunda solo Cristo, la tercera sola fe, y hoy nos toca, nos toca la sola gracia. Esa es la que nos toca el día de hoy, la sola gracia. Cuando hablamos de gracia, mis amigos, hermanos que están viendo esta transmisión, estamos hablando de algo inmerecido. La semana pasada hablábamos del concepto de que Dios es justo, y yo se lo explicaba de la siguiente manera. Realmente el haber sido salvos por Cristo en la cruz del Calvario era un acto de injusticia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo merecíamos. No lo merecíamos. Nosotros no hicimos ningún mérito para merecer la muerte de nuestro Señor Jesucristo y que Él llevara el peso de nuestro pecado, de nuestras enfermedades. No lo merecíamos. Era algo que no nos correspondía recibir. Sin embargo, el Señor nos amó tanto que dio su vida por cada uno de nosotros. Pero hablábamos de que si quitamos de la ecuación a Cristo y nos quedamos directamente con Dios Padre y hacemos a un lado el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, nos topamos con que Dios estaría haciendo un acto de injusticia, porque salvarnos sería injusto porque no merecíamos ser salvados. Por lo tanto, Dios no puede cometer un acto de injusticia porque Dios es justo. Entonces, ¿cómo le hacemos para que Dios no pierda su atributo de que Dios es justo y que nosotros seamos salvos? ¡Tarán! Ahí es donde aparece Cristo, Jesús, ¿verdad? Y dice: yo voy a ser el puente, yo voy a triangular esta situación para que el que no lo merece lo reciba a través de mí, aunque no lo merezca, pero delante de Dios Padre son declarados y presentados como justos. Es algo maravilloso, algo sumamente extraordinario y sobrenatural, la obra de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que nosotros podemos obtener el día de hoy. Y todo eso es por gracia, por pura gracia. Es un regalo para cada uno de nosotros. Entonces, haciendo un breve repaso de la historia, recuerda usted que en los años 1500, que es donde se da la Reforma Protestante como movimiento, ¿verdad?, de mano de varios reformadores, no solamente de Martín Lutero, sino que hay otros reformadores, pre-reformadores y post-reformadores, ¿verdad? Siempre hago mención de esto porque nosotros no es que estemos venerando a Martín Lutero, sino que solo es un personaje importante en todo esto, pero así como hubieron, como estuvo Martín Lutero, hubieron otros personajes, ¿verdad? Entonces no solamente él fue el único protagonista, pero la Reforma como movimiento inicia en un tiempo de mucha oscuridad. La gente no tenía acceso a la palabra de Dios, así como usted y yo tenemos hoy. Físicamente o digitalmente usted puede descargar una aplicación, ¿verdad?, en su celular, y usted puede leer cuantas versiones de la Biblia usted quiera y pueda leer.
Antes no había acceso, los únicos que podían leer la Biblia eran los del clero, eran los obispos, eran las personas que oraban en las misas, ¿verdad? Pero el asistente no podía leer la palabra del Señor, y fue uno de los principales puntos de la reforma, ¿verdad? Que todos tuvieran acceso a la palabra de Dios, apoyados por la invención de la imprenta de Gutenberg. Eso fue un boom para que la palabra de Dios llegara a muchos lugares. Y mientras fue exiliado Martín Lutero, él empezó a traducir, ¿verdad?, del latín, porque no solo no tenían acceso, sino que la palabra de Dios estaba en latín, una lengua que solo manejaban en la iglesia universal, porque en ese tiempo no había católica y evangélica, ¿verdad? Así que en la iglesia universal. Y no solo no tenías acceso, sino que si de repente cachabas ahí la palabra de Dios, estaba en otro idioma, ¿verdad? Entonces era algo inaccesible poder leer la palabra de Dios. Entonces, por eso la sola escritura, solo Cristo. No es a través de las obras humanas, no es a través de lo que un obispo, de lo que un pastor, de lo que un líder religioso pueda pedirte que tú hagas. Por eso votamos y destruimos en el primer episodio esta doctrina del purgatorio, que era lo que se manejaba en ese entonces, ¿verdad? La gente pagaba mucho dinero para que sus familiares que morían llegaran al purgatorio, que fue una doctrina que se inventaron en ese momento, ¿verdad? Para poder obtener dinero de las personas, y entre más pagaba usted, menos tiempo pasaba su ser querido en el purgatorio y más rápido se iba para el cielo, ¿verdad? Algo totalmente sacado de la manga de los líderes religiosos de ese tiempo. No era así, pero había que recaudar dinero para construir la Basílica de San Pedro que nosotros vemos hoy en la Ciudad del Vaticano. Entonces, una cuestión muy injusta, un ocultismo ahí medio extraño en todo eso, ¿verdad? Ahora bien, solo a través de Cristo podemos, y su sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros podemos obtener la salvación y el perdón de nuestros pecados. Y la semana pasada hablamos acerca de la sola fe. No hay otra forma, porque decíamos que tú puedes portarte bien, tú puedes ser una excelente persona, tú puedes ser la persona más puntual del mundo, puedes ser la persona más dadivosa del mundo. Cualquier persona que llega a tu casa se siente en un hotel 5 estrellas porque eres un excelente hospedador. Tú puedes ser una persona que no sé, que tiene una aureola ahí en la calle y nunca hace nada malo, y todo lo que dice y todo lo que hace es bueno. Tú puedes ser la persona más, dicho en Chapín, chilera que pueda ser. Pero el punto es que cualquier buena obra, por eso no basta solo ser buena persona, porque eso es como tomado como un trapo de inmundicia, o sea, como un trapo chuco, no sirve de nada. Ahora bien, tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y el hecho de tener a Cristo en nuestro corazón va a dar evidencia de que nosotros vamos a tener buena conducta y vamos a dar buenos frutos, porque tampoco es una excusa para ser cristianos pura lata. Pero entendemos que es únicamente por la fe en Jesús y cuidar nuestra vida constantemente de fe que nosotros somos salvos. Entonces por ahí vamos más o menos. Ahora, ¿qué pasa con la gracia? Ahora nos vamos a topar con un problema con el que tuvo que lidiar el apóstol Pablo en el libro, en la carta a los Gálatas. Planteemos un poquito el problema de esta situación, del por qué es necesario hablar de la sola gracia, ¿sí? El libro de Gálatas presenta algunas de las más claras expresiones sobre la gracia. En Gálatas, la iglesia se había apartado del evangelio que Pablo les había enseñado. O sea, ellos habían dado la espalda a las enseñanzas que el apóstol Pablo les había enseñado, ¿sí? Entonces, la manera en la que se apartan estos Gálatas, pues es bien conocida, ¿verdad? La iglesia, mire lo que pasó, habían muchos predicadores itinerantes, ¿verdad? Entonces la iglesia de los Gálatas empezó a creer a algunas cosas que les empezaron a decir estos predicadores itinerantes que surgieron en ese momento. Y resulta que la iglesia de los Gálatas empezó a circuncidar a los hombres para que fueran salvos.
Ahora, esta es una situación que se está dando en el Antiguo Testamento. Usted lo sabe muy bien, que es una orden, un mandato del Señor, ¿verdad? Para estar bajo el pacto de Abraham, el pacto que Dios hizo con Abraham. Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y resucita entre los muertos al tercer día, eso ya no es necesario hacerlo, porque ahora surgió el nuevo pacto, donde ya es una cuestión de fe y de gracia, y ya no es una cuestión de un acto físico, simbólico, en el cual los hombres eran circuncidados para que fueran salvos. O sea, los gálatas habían empezado a creer que había que hacer algo además de creer para recibir la salvación, ¿sí? Entonces la gente llegaba, todo esto es después de Jesús, la gente llegaba a la iglesia de los gálatas y les decían: ¿querés ser salvo? Sí, yo quiero ser salvo. Ok, tenés que creer en Jesucristo, pero aparte tenemos que cortarte el prepucio, tenemos que circuncidarte, ¿verdad? Una situación un poquito complicada, no sé cuántos se han de haber animado en ese momento, ¿verdad? Pero entonces Pablo enseña lo siguiente, o sea, Pablo presenta una contrapropuesta a lo que, correctiva, ¿verdad?, a lo que está pasando en la iglesia de los Gálatas. Y él enseña que Jesús más cualquier cosa es igual a no Jesús, no salvación. Voy a repetir eso. Jesús más, o sea, que le agreguemos a Jesús cualquier otra cosa que se nos ocurra, eso es igual a no Jesús y a no salvación. ¿Por qué? Porque lo único que puede salvarnos a nosotros es el creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en su resurrección, y que Él es nuestro Salvador y el perdonador de nuestros pecados. No hay más que agregarle. Básicamente venimos como a ampliar un poquito más el concepto de la semana pasada de las buenas obras, ¿sí? O sea que había que hacer algo más aparte de creer, pero no. Es solamente creer. Esto es lo que está enseñando el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. O sea, es decir, si se le agrega algo al sacrificio de Jesús y por lo tanto hay algún tipo de contribución propia a la salvación, o sea, ya no es por gracia. Entonces, si yo le agrego algo a lo que Jesús hizo, alguna ocurrencia mía, entonces ya no es regalado, sino que yo tengo que hacer algo y no solo poner las manos en misericordia para recibir ese regalazo de la salvación en la cruz del Calvario. Ahora, por el contrario a todo esto, si se cree en Jesús y solamente en Jesús, y por lo tanto se recibe la justicia de Jesucristo, hay salvación única, exclusivamente y solamente por gracia. Así funciona la gracia, ¿sí? Es decir, la idea de solo gracia tiene que ver con que para la salvación propia solo se necesita creer en Jesús y no agregarle nada. Nada más hay que agregarle. Si tú visitas una iglesia en la que, aparte de hacer tu confesión de fe, de que crees en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, te piden hacer otra cosa, mire, aparte de creer en Jesús, tiene que dar 7 vueltas aquí y después gritar como loco y de ahí brincar en zigzag y levantar esa mesa de acá. O sea, no, eso ahí ya están mal y mejor salte de ahí, porque lo único que hay que hacer en este bendito evangelio para ser salvos es creer en Jesús, tener fe y entender que la salvación es un regalo y que absolutamente nadie puede pagar ese regalo. Entonces, somos salvos por la gracia de Jesús y no por nada que nosotros hagamos. Ahora, vamos a leer en Gálatas 5, Gálatas capítulo 5, versículo 2. Le invito a que vaya conmigo ahí con su Biblia a la carta a los Gálatas del apóstol Pablo, capítulo 5, versículo 2. Dice: escuchen bien, dice Pablo,
Yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Mire qué claro habla el apóstol Pablo, ¿sí? Dice, si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. O sea, muchachos, están en otra cosa que no es lo que yo les enseñé. Entonces, para Pablo, no hay ni un solo ser humano que pueda justificar por lo que hace, ¿sí? Que pueda ser justificado por lo que hace. Entonces, solo por medio de la fe en Jesucristo puede una persona ser salva. Entonces, la pregunta es, ¿qué implica esto para tu vida como hijo o hija de Dios? Yo no sé si ya te pusiste a pensar en esto. O sea, obviamente el apóstol Pablo está hablando de manera literal cuando habla de la circuncisión. Pero déjenme plantearle esto, tal vez nosotros no pensamos como los Gálatas en la circuncisión, pero sí a veces tenemos unas ideas medio locas que inconscientemente queremos agregarle al evangelio para que entonces nosotros pensemos que somos salvos o hacerle creer a la gente que es salva. Y aquí nos podemos meter a unos problemones. ¿Por qué? Porque nos inventamos unas reglas, nos inventamos unas normas, nos inventamos unas directrices a veces para la iglesia que las predicamos como palabra de Dios, como ley de Jehová y nada que ver. Ahora, en una iglesia pueden haber normas, por supuesto que sí a nivel local. Yo recuerdo que cuando yo estaba adolescente, en nuestra iglesia pues se puso la regla de que nadie menor de 18 años que estuviera sirviendo en un privilegio en la iglesia podía tener novio o novia. Estaba prohibido. ¿Está eso en la palabra de Dios? No. ¿Es ley de Jehová eso? No. Era una regla de la iglesia y así se explicó y pues la mayoría trató de respetarla. Ahora, ¿por qué se puso esa norma? Porque éramos toda una generación de patojos que andábamos haciendo travesuras y que teníamos ganas de tener novio y novia y eso estaba causándole problemas a la iglesia. Entonces el pastor, como la persona designada para cuidar el corazón de la iglesia, pues tenía que hacer algo y estaba en todo el derecho de establecer una norma que nos trajera al orden. Pero eso no quiere decir que fuera palabra de Dios, pero por eso se es claro con las cosas. Ahora, eso no quiere decir que en todas las iglesias del mundo menores de 18 años no pueden tener novio o no. No, fue una norma que sirvió para un tiempo, que nos sirvió, nos ayudó para ordenarnos como iglesia local. Y esas son las cosas que tenemos que tener claras, así como este ejemplo que le acabo de poner, que no era palabra de Dios, pero que sí era una norma interna. No podemos hacer de las normas internas de las iglesias o de la iglesia a la que nosotros pertenecemos, no lo podemos poner como un requisito de salvación. Y no digamos cuestiones de vestimenta, no digamos cuestiones de peinados, no digamos... Podemos hacer una lista de tradicionalismos, de legalismos que nos hemos inventado saber ni de dónde. Y resulta ahora que si una persona no cumple con esos requisitos, no es salva de verdad. Porque si fuera salva o si fuera salvo de verdad, se le notaría en su forma de vestir. Se le notaría, ¿verdad? En su conducta, en sus no sé, en sus peinados, qué sé yo. ¿Sí? Entonces nos inventamos muchas cosas que a veces le queremos agregar. Y hermano, hermana, amigo, amiga, el evangelio es una cuestión de gracia, es un regalo. ¿Sí? Ahora, el problema es entonces que si una persona hace algo más que creer en Jesús, sea circuncidarse, sea ir a un lugar, sea cumplir con algunas normas, Jesús y su sacrificio entonces no servirían de nada. Porque nosotros le estaríamos agregando. Entonces Jesús más circuncisión igual a Jesús no sirve de nada. ¿Sí? Eso es un problema. Entonces, ¿qué nos dice esto sobre nuestra identidad como cristianos? Ahí me meto a otro punto. ¿Sí? Porque cuando nosotros le agregamos a la lista de requisitos, ¿verdad?, al evangelio, resulta que eso empieza a formar una identidad en las personas.
Y ahora nos topamos con que tenemos denominaciones. Porque en esa denominación, ahí usan pantalón. En esta, no. Aquí se peinan con los pelos parados y aquí se peinan con los pelos aplastados, ¿sí? Aquí hablan de una forma, aquí hablan de otra. Aquí no usan corbata, pero aquí sí. Y entonces hemos caído en un montón de cosas de identidad que no tienen nada que ver con la gracia de Jesucristo y el regalo de la salvación. Ojo ahí, cuidado, porque incluso podemos llevar muchos años creyendo y pensando de esta manera y únicamente estamos haciendo una mala presentación de lo que en realidad es el Evangelio. Ahora, Gálatas 5, versículo 1 y el versículo 3, leámoslo. A ver, el versículo 1 dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Sí? Pero voy a leer el 3. Dice: de nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Y es que ahí está la advertencia del apóstol Pablo. O sea, ¿te querés circuncidar? Circuncidate. Pero también tienes que guardar el sábado, pero también tienes que hacer estos sacrificios, pero también tienes que dar estas ofrendas, pero también y toda la ley de Moisés. Tenés que cumplirla. O sea, no solo es circuncidarse. O sea, no solo se metieron a hacer los Gálatas, no solo se metieron a hacer algo que no tenían que hacer, sino que encima de eso lo estaban haciendo mal. ¿Sí? Entonces, Pablo les dice: ¿eso quieren? Entonces no solo se circunciden, cumplan toda la ley. Pero eso es como regresar al yugo de esclavitud cuando Cristo vino a libertarnos para vivir en libertad. O sea, no hay que estar cumpliendo todas esas cosas, pues. Mejor recíbanlo por gracia, mejor recíbanlo porque se lo regalaron. Y ya dejen de estarle agregando. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Y de hecho Jesús resumió toda la ley en 2 grandes mandamientos. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En ese espíritu se resume toda la ley. En ese espíritu se resume todo lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, es importante entender esto, ¿sí? El que hace algo más que solo creer, se pone en esclavitud de lo que hace, sea su circuncisión, para poder ser salvo, ¿sí? Seguimos hablando de circuncisión como representativo o como símbolo de todo aquello que nosotros le agregamos, ¿verdad? Pero el seguir a Jesús implica libertad. Te dejo una pregunta para que tú la reflexiones. A ver, para los que yo sé que algunos toman nota, ¿verdad? Y están ahí echando pluma. Escriba esta pregunta. ¿Cómo definirías la libertad que se nos da en Jesús? ¿Cómo defines tú la libertad de Jesús? No el libertinaje del mundo. La libertad que Jesús te da, ¿cómo la defines? Para ti, ¿qué es la libertad de Jesús? Y esa pregunta, si la respondemos de corazón, nos pone a pensar muchas cosas y a cuestionar muchos inventos que nosotros nos hacemos a veces. Ahora, Gálatas 5, pero ahora el versículo 4 dice: aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley, han roto con Cristo, tronaron con Cristo, han caído de la gracia. Eso es caer de la gracia. ¿Alguna vez ha escuchado usted esa frase? ¿Sí? Es que dicen que lo vieron bolo ahí en una banqueta. Uy, ya cayó de la gracia del Señor. Mira, hermano, hermana, amigo, amiga, caer de la gracia más que con otros tiene que ver con nosotros. Caer de la gracia es dejar de percibir el regalo de la salvación. Y querer no solo agregarle para nosotros mismos cosas para sentirnos más salvos, que eso no existe, pero a veces le agregamos cosas para sentirnos más salvos, sino que queremos que otros vivan bajo el código que nosotros nos inventamos, que excede la gracia del Señor. Ese es un problema, que muchos creyentes lo viven hoy en día de esa manera.
y no se puede vivir así. Eso es, como dice Pablo, regresar a un espíritu como de esclavitud, ¿verdad? Pero bueno, ahí nos vamos a ir quedando con ese punto, porque ahí podemos hablar y muchas cosas. El problema es que si una persona acepta algo más, si le adiciona a Jesús algo de la gracia, ha caído. Es decir, las implicaciones de la cruz para esa persona no tienen efecto, no hay salvación. En general, escuchamos mucho sobre caer en pecado, pero aquí le hago otra pregunta. A mí me gusta dejarle preguntas para que usted se quede pensando, ¿verdad? ¿Cómo explicarías entonces el caer de la gracia? Pensando en esto que le acabo de decir, ¿qué es caer de la gracia? Y por eso decimos, ese hermano anda caído, ¿verdad? De ahí viene este tipo de palabritas, de este tipo de lenguaje evangelicoide, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la conclusión de Pablo? Siempre en Gálatas, pero ahora nos vamos a ir al capítulo número 2, versículo 16. Dice de la siguiente manera. 16. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. He ahí una de las grandes conclusiones del apóstol Pablo que nos deja en esta carta a los Gálatas. Para Pablo, nadie, no hay ni un solo ser humano que se pueda justificar por lo que hace, solo por medio de la fe en Jesucristo. No hay otra manera. Mire lo que dice Gálatas 2:21. Dice, no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Es una advertencia del apóstol Pablo. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, o sea, si la ley nos pudiera justificar, entonces por gusto murió Jesús. No serviría de nada. Pero Él vino a sobreponerse a la ley y a darnos la gracia. Porque definitivamente por lo menos yo, no sé usted, por lo menos yo no hubiera dado la talla, ¿verdad? Entonces, desechar la gracia de Dios implicaría agregarle algo a Jesús para nuestra salvación. El desechar lo bueno, único y sagrado de la gracia, que Jesús nos salva por su obra y nada más que su obra. Otra pregunta, ¿qué acciones en su vida, hermano, hermana, entonces podrían demostrar que ha desechado la gracia de Dios en algún momento? Una pregunta desafiante, ¿sí? ¿Qué acciones en su vida podrían demostrar a este punto que en algún momento hemos desechado la gracia de Dios? Piénselo. La implicación de todo esto es que si la justicia es obtenida por algo más que fe en Jesús, por gusto murió, ¿verdad? Entonces, ¿por qué entonces vino Jesús a morir por nosotros? Si no fuera tan trascendental, creo que no lo hubiera hecho, pero era tan necesario que ni la ley podría habernos salvado. Entonces, para concluir en esta noche, la idea de la sola gracia es acerca de un compromiso, ¿sí? Es decir, que cuando hablamos de personas que son salvos solo por gracia, estamos hablando de personas que tienen un compromiso con Jesús, no con la ley, con Jesús, ¿sí? Ese compromiso es acerca de que la fe en Jesús y su sacrificio son todo lo que se necesita para ser salvos. Y una vez más, lo que hablábamos la semana pasada, ¿verdad? La gracia no es licencia para pecar. La gracia no es licencia para hacer lo que se me antoje la regalada gana, como al final es un regalo y siempre va a estar disponible y no hay que vivir conforme a la ley de Moisés. Entonces, da igual, ¿verdad? No. Si tú realmente tienes fe en Jesús y has sido salvo por gracia, tus propios resultados, tus propios frutos van a hablar por ti. Se va a notar que eres una persona salva.
Si no se nota, entonces deberías cuestionar tu salvación. Porque una persona que realmente ha aceptado a Jesús en su corazón, no estoy hablando de legalismos, no estoy hablando de tradicionalismos, una persona que en realidad ha tenido la obra del Espíritu Santo en su corazón, da buen testimonio. No es una persona orgullosa, no es una persona que siempre busque el problema, es todo lo contrario, se respira tranquilidad, paz en las personas, y aun cuando nuestras emociones humanas nos quieren jugar la vuelta, como hablábamos el domingo en la predicación, ¿verdad? Nos quieren encerrar en una cueva, siempre sabemos cuál es el camino a seguir en Cristo Jesús. Entonces, ese compromiso es acerca de la fe en Jesús y su sacrificio. Son todo lo que necesitamos para nosotros ser salvos. En Gálatas 2, 16 al 20, ahí se lo dejo para que lo lea. Pablo ilustra ese sacrificio cuando afirma: yo, por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¡Wow! Ahora, piense en esto por un momento. Nosotros solemos decir, por ejemplo, si yo antes era una persona con adicción a las drogas, por ejemplo, y el Señor hizo su obra en mí, ahora doy mi testimonio de que el Señor me sacó de las drogas, entonces yo podría decir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Pero en realidad el contexto en el que está hablando el apóstol Pablo es el de la ley, ni siquiera de una vida desenfrenada o de pecado, sino está hablando de personas que seguían la ley, que se portaban bien, que tenían buena conducta, pero que les faltaba aceptar que la salvación venía solo por gracia. Ya no vivo yo. Pero Pablo no es que haya sido un gran desenfrenado, si él era fariseo de fariseos, era maestrazo en la ley. Entonces, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, significa ya no vivo en la ley, ahora vivo en la gracia. ¿Sí? Entonces, y en Gálatas, si tuvieses que dividir las partes de este compromiso, ¿cuáles son las partes y las prácticas que observas en este compromiso? Con esa pregunta lo dejo ahí terminado el tema. ¿Cuáles son las partes y las cosas prácticas que usted observa en este compromiso entre yo y Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario, y en el entendimiento de que es un regalo y que es una sola gracia? ¿Cuáles son esas cosas que me van a servir a mí para mi vida práctica? O sea, que tengo que dejar a un lado mi religiosidad, tengo que dejar a un lado todos esos agregados que yo le quiero imponer a la fe, tengo que hacer a un lado esos requisitos, ¿verdad? Para su tarjeta de crédito hay precalificación, pero para la salvación no hay nada de eso, ¿sí? Usted va a solicitar una tarjeta de crédito, le piden su DPI y ahí aparece en verde, en amarillo, en rojo. Miren, no, lo siento, no le podemos dar crédito. Pero en Cristo nosotros tenemos crédito ilimitado gracias a su gracia, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto, ese es el aprendizaje de hoy para esta parte de la sola gracia, ¿sí? No podemos agregarle. Si tú en su momento le has agregado algo a la fe en Jesús, es momento de quitarlo un poquito, porque no es así, no funciona de esa manera. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos al Señor y le agradecemos por esa gracia maravillosa que Él nos ha dado a cada uno de nosotros? Querido Dios, querido Señor, te damos gracias en esta noche porque eres bueno, porque eres maravilloso. Quiero darte gracias por tu gracia. Sola gracia. No podemos agregarle nada, Señor, y tú nos has llevado ese entendimiento. No podemos poner normas, no podemos poner requisitos, no podemos poner formas, maneras. Es tal y como nosotros somos, encontrándonos contigo y con tu sacrificio en la cruz, y creer que tú eres nuestro Salvador. No hay nada más que podamos agregarle a eso. Con una cosa que nosotros agreguemos, Señor, arruinamos todo. Perdónanos si en nuestro corazón a veces hemos tenido el hecho de querer agregar cosas y pretender que los demás vivan conforme a esos agregados que nosotros le hemos puesto a veces inconscientemente, porque
entendemos, Señor, que no ha sido una mala intención en nuestro corazón, pero a veces como que nos gana la religiosidad, como que nos gana la costumbre y tiene poder en nosotros, la rutina, y se nos olvida que este regalo de la gracia está vivo todos los días y que puede impactar e impresionar nuestro corazón todos los días. Por lo tanto, muchas gracias, Señor. Gracias por este movimiento de la Reforma que nos vino a recordar esta importante sola gracia. Te amamos, te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, gracias por haber estado conectada con nosotros. Es un privilegio saludarte. Nos vemos la próxima semana. No antes les dejo los anuncios para que estén ahí siempre pendientes y conectados. Saludo ahí a Hugo Leonel, hermano Leonel, saludos, hermana Silvita Samayoa, Marcos, Jason, Emma de Castillo, Irene, Teresa, hermana Rosa del Cid, Catalina, y Celia, y hermana Hilda, Pastor Jaime también que está por ahí conectado. Bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos. Los dejo con los anuncios. Un abrazo, se les quiere y se les aprecia.